¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a tratar de contestar a la pregunta que les hice anteriormente, de si siempre es necesario graficar para obtener la concentración máxima. Para esto vamos a empezar a jugar con la hoja de cálculo que también les puse en el material disponible para que vean qué pasa cuando nosotros tenemos distintos valores de la pendiente en una gráfica, en una ecuación del tipo YA de equilibrio es igual a un valor de pendiente en fracción por la respectiva fracción. Entonces, este es el tipo de ecuación que vamos a tener para realizar u obtener más bien los valores de la concentración de equilibrio. Entonces, empecemos. Como pueden ver, aquí tenemos un valor de 0.5 en este tipo de ecuación, en fracciones mol. ¿Qué pasa si yo grafico fracciones? Como ustedes saben, esta ecuación tiene la forma de una línea recta que pasa por el origen. Entonces, si yo grafico en fracciones, obviamente lo que voy a obtener va a ser una línea recta. Pero ¿qué pasa cuando yo hago la transformación de estas unidades de concentración a relaciones? Yo observo que ya la curva de equilibrio ya no es una línea recta, ya es una curva. Y bueno, nosotros podemos predecir con bastante exactitud qué forma va a tener esta curva de equilibrio dependiendo del valor de la pendiente en unidades de fracción mol. Entonces, en este ejemplo, bueno, estamos partiendo de un valor de 0.5, obviamente en fracciones es una línea recta, pero cuando nosotros ya lo transformamos a relaciones podemos observar que está ligeramente curviada hacia abajo. ¿Qué va a pasar cuando yo empiezo a modificar este valor? Vamos a modificarlo a un valor de 0.1 y ¿qué sucede? En este caso, en fracciones seguimos teniendo una línea recta, sin embargo, en relaciones tiene la misma forma curviada hacia abajo. Ahora, con un valor de 0.8, nosotros observamos, ya no le vamos a hacer caso a esta parte, que sigue teniendo una curvatura ligeramente hacia arriba. Cuando pasamos el valor de 1.2, 1.6, podemos observar básicamente que la forma de la curva cambia. Fíjense, ¿qué pasó aquí? En fracciones, nosotros seguimos teniendo una línea recta, pero conforme fuimos aumentando el valor de la pendiente, la curva en relaciones cambió y ahora tiene ya una curvatura muy marcada hacia arriba. Básicamente, nosotros vamos a tomar como referencia un valor de la pendiente en fracciones de 0.8. Entonces, dependiendo de cómo sea este valor respecto a 0.8, nosotros vamos a tener cierta forma de la curva de equilibrio cuando nosotros grafiquemos en relaciones. Y bueno, ¿eso cómo nos va a afectar? Cuando nosotros ya estemos trabajando en un problema real, por ejemplo, esta es la gráfica de un problema que trabajamos anteriormente en algún examen. En este caso, la pendiente tiene un valor de MXY mayor a 0.8. Entonces, nosotros podemos observar que la curva de equilibrio está inclinada, está hacia arriba, básicamente. Entonces, ¿esto cómo nos va a afectar? ¿Se acuerdan cuál es el procedimiento para obtener la concentración máxima? Lo vamos a ir viendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el punto pobre, que en este caso se trata de un agotamiento, es el punto de la base.
necesitamos la otra referencia, que es una línea recta que vamos a trazar a la altura de XA2. Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestras dos referencias. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es a trazar la línea de operación con el gasto mínimo. Y se acuerdan que nosotros debemos de trazarla de tal forma que solo toque a la curva de equilibrio en un solo punto. Entonces, de esa forma nosotros obtenemos la línea de operación con el gasto mínimo. Y donde se intersecte con esta referencia, nosotros vamos a tener la concentración máxima, que en este caso corresponde a YA2 máxima. Entonces, observando esto, ¿qué teníamos aquí? Esto era el punto de la base, es decir, XA1, YA1 en relaciones. Esta referencia correspondía a XA2, que básicamente son las concentraciones de la fase líquida, que es la fase que se desea procesar. Aquí nosotros vamos a tener la línea de operación con el gasto mínimo. Y esta concentración que vamos a tener aquí va a corresponder a YA2 máxima. De esta forma, ¿qué podemos establecer? Que cuando la pendiente en fracciones sea mayor a 0.8 en una operación de agotamiento, la concentración máxima que estamos buscando va a ser menor que la concentración de equilibrio correspondiente. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este tipo de gráfica? Que es una operación, que es una gráfica cuyo valor de pendiente en fracciones es menor a 0.8. En este ejemplo vamos a ver qué sucede con una operación de agotamiento. El proceso para obtener la concentración máxima en absorción es muy similar a lo que ya habíamos visto. Primero establecemos el punto de menor concentración, el punto pobre, que en este caso corresponde al domo. Localizamos nuestra siguiente referencia, que en este caso va a estar en YA1, y así aquí tenemos nuestras dos referencias. Trazamos ahora la pendiente, la línea de operación con el gasto mínimo, de tal forma que solo toque en un punto de la curva de equilibrio. Entonces, de esta forma, al trazar esa línea de operación mínima, nosotros vamos a localizar el punto de máxima concentración XA1. ¿Qué sucede entonces para una operación de absorción? Cuando yo tengo este tipo de pendientes, de curvas. En absorción, cuando el valor de la pendiente es menor a 0.8, yo voy a tener que la concentración máxima que estoy buscando va a ser menor que la concentración de equilibrio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo este tipo de gráfica, pero ahora tengo una operación de agotamiento? Entonces, ¿se acuerdan cuál es el procedimiento básico? Yo establezco el punto pobre, vamos a localizarlo arbitrariamente en cualquier lugar. Trazamos una segunda referencia en el valor máximo de concentración de la fase líquida, que en este caso es XA2. Y yo voy a buscar la línea de operación con el gasto mínimo. Entonces, yo empiezo a trazar líneas de operación con el gasto mínimo de tal forma que voy a llegar en un determinado momento a algo parecido a esto.
¿Qué sucede? Como podemos observar aquí, en una operación de agotamiento, cuando la pendiente es menor a 0.8, yo voy a tener que la concentración máxima que estoy buscando va a ser igual a la concentración de equilibrio correspondiente. Y esto siempre va a suceder cuando el valor de la pendiente en fracción es menor a 0.8. ¿Qué les parece? Podríamos establecer lo mismo en el caso de una operación de agotamiento. Cuando yo tenga este ejemplo donde la pendiente sea menor a 0.8, pero en una operación de absorción, básicamente sí. Cuando yo tengo una operación de absorción y la pendiente sea mayor a 0.8, yo siempre puedo establecer que la concentración máxima que estoy buscando va a ser igual a la concentración de equilibrio correspondiente. Entonces, si nosotros nos aprendemos básicamente estas dos consideraciones básicas, sin ningún problema podemos decidir cuándo tenemos que graficar o no. Todo va a depender básicamente de este valor dependiente, no se les olvide, en fracciones. Eso es fundamental, que tengo que hacer la comparación con 0.8 cuando la pendiente está en fracciones. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo no tengo una pendiente en fracciones? Es decir, nosotros vamos a tener algunos problemas donde la ecuación de equilibrio, no esté en fracciones, sino que esté en relaciones. Y eso básicamente, ¿cómo lo podemos establecer? En una ecuación ya asterisco es igual a un valor de pendiente, XY, mayúsculas por una relación en fase líquida. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de ecuaciones de equilibrio? Bueno, eso básicamente se les va a quedar de tarea, que ustedes analicen esta ecuación y qué sucede cuando yo grafico mis datos de equilibrio. Eso sería todo, espero que les haya servido esta pequeña explicación.